Nosotros venimos estudiando el libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 6, los primeros 11 versículos. Y dentro del texto que nos toca, puse por título Muerte y vida con Cristo. Muerte y vida con Cristo. Lo queremos separar también y mirar 3 puntos de este texto. El primer punto será sin licencia para pecar. El segundo punto, haremos una analogía del bautismo. Y en el tercer punto, unidos con Cristo en muerte y vida. Así queremos dar lectura al texto y al final de cada punto haremos un pequeño resumen, una pequeña reflexión. Dice así el texto de Romanos 6, versículos del 1 al 11. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo los esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El primer tema, digamos así, o la primera parte, el primer punto que queremos destacar es sin licencia para pecar. Recordemos que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Esta iglesia está compuesta por judíos y no judíos, o judíos y gentiles. Y siempre ha habido conflictos, o ha habido discusiones, ha habido discrepancia entre los judíos y Pablo. Las enseñanzas de Pablo siempre tuvieron oposición, mayormente del grupo judío. ¿Por qué? Porque había cierta resistencia en separarse de sus tradiciones, separarse de su seguimiento a la ley, de su rigidez con la cual observaban la ley. Y ellos tenían dificultad en desprenderse de esto, de esas tradiciones. Y Pablo viene hablando respecto de la salvación por gracia mediante la fe, sin las obras de la ley, a personas que estaban justamente acostumbradas a seguir la ley, a seguir sus mandatos. Ahora el cristianismo propone algo distinto, propone un camino distinto, propone a Jesucristo, sin y ya no es necesaria la observancia rigurosa de la ley. Si Cristo nos hace libres, entonces
hay libertad para pecar. Posiblemente haya sido una crítica de sus detractores. Había un temor principalmente por la parte de judía, digamos así, de la iglesia, por esa laxitud del cristianismo frente a la rigurosidad de la ley. Les costaba desprenderse de esta rigurosidad. Y ahora, ya, bueno, si hay libertad, entonces hay libertad para seguir viviendo como vivíamos antes. Hay libertad para pecar. Y Pablo viene acá justamente a contrarrestar en estos textos ya algo que podía ser mal interpretado de lo que venía hablando antes. Así dice el versículo 1, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y ¿qué concluiremos? Hace una conclusión ya no solamente de la pregunta que hace a continuación, sino que de lo que habla anteriormente. El capítulo 5 del mismo libro de Romanos, versículo 20, venía antes, Pablo venía hablando, de que en cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Pablo anteriormente podía así haber sido tomado como que estuviera incentivando a la gente a pecar. Pequemos más para que experimentemos mayor perdón de la gracia. Eso posiblemente estaban sus detractores ahí acusándolo o, digamos, justamente poniéndose en oposición. 1500 años después, Martín Lutero hizo una declaración, en realidad no hizo una declaración, sino que lo escribió en una carta a su amigo y seguidor Melanchthon, citando algo semejante a esto. Y fue muy mal interpretado y fue objeto de muchas críticas. Así, Pablo busca directamente evitar una mala interpretación de sus dichos anteriores y para que sus detractores no pudieran acusarlo. Y de forma enfática dice en el versículo 2, de ninguna manera, tajantemente. O sea, por más que la gracia sea abundante, el perdón de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, independiente de lo grande que han sido nuestros pecados, independiente de los muchos que puedan haber sido, no debemos persistir en ellos. No hay licencia, no hay permiso para seguir pecando. También dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Nosotros que hemos muerto al pecado, él muestra que nuestra vieja naturaleza ha muerto al pecado, los pecados pasados ya están. ¿Cómo podemos ahora seguir viviendo en pecado? Y hago yo una pregunta, no Pablo. ¿Por qué seguimos pecando aún después de haber aceptado a Cristo, de habernos arrepentido y recibido su perdón? Queremos empezar a dar respuesta a estas preguntas con el versículo 6 y 7 del mismo texto de Romanos. Dice así el versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Empecemos por el versículo 7. En el concepto judío, cuando una persona moría, quedaba libre del pecado porque ya no debía cumplir las reglas de la ley. O sea, la persona fallecía y ya quedaba exenta de cumplir la ley, ya estaba muerta al pecado. Si morimos con Cristo, quedamos libres del pecado
el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Pero Pablo acá no habla de la muerte física, sino de nuestra naturaleza. En nuestra vieja naturaleza dábamos cabida a nuestros deseos e instintos. Una vez, hace mucho tiempo, he leído, ya no me recuerdo dónde, que nosotros somos tentados en 3 ámbitos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, la codicia, lo que vemos, queremos tenerlo. Justamente los mandamientos hablan del cuidado que debemos tener de no codiciar nada de lo que pertenezca a otra persona. Los deseos de la carne, deseamos satisfacer nuestra carne, deseamos satisfacer nuestro cuerpo. Por eso hay tanto adulterio. Sobre todas las cosas queremos satisfacer nuestro cuerpo, nuestra carne. Y la vanagloria de la vida, o sea, fama y fortuna. Si pregunta a los chicos hoy día, a los jóvenes que quieren ser TikTokers, porque en TikTok pueden ser famosos y ganar mucha plata. Así que estos 3 ámbitos son los que nosotros nos vemos tentados, pero por el arrepentimiento de nuestros pecados, la fe en Cristo Jesús, nos unimos a Él en su muerte y resurrección, por el cual el pecado que nos subyugaba, nuestra vieja naturaleza, perdió poder. Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros. Encontré, cuando estaba preparando este sermón, una ilustración que me pareció muy ad hoc. Supongamos que un general ha sido degradado, ha sido destituido por alguna razón. Este general puede seguir dando órdenes, da órdenes a sus soldados, aunque no tenga el derecho de hacerlo. Ya no debería hacerlo, pero lo sigue haciendo. Y está mal si los soldados le obedecen, porque ya no tiene poder, ya no tiene autoridad. Así también el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Así Satanás ya no tiene autoridad. ¿A quién deben obedecer estos soldados? Al nuevo general que ha sido instituido. Leo una reflexión final para este punto. Así también nosotros ya no debemos obedecer a las tentaciones, al pecado de nuestra vieja naturaleza. Fue degradado, fue destituido, ya no tiene poder, sino ahora debemos obedecer al Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero el pecado sigue ahí, intentando dar órdenes como el general degradado, pero está en nosotros darle o no cabida. Está en nosotros. En el segundo punto queremos hacer una analogía al bautismo. Para ilustrar, hay que aclarar de un principio, para entender mejor los versículos que vienen a continuación, que en aquella época el bautismo se producía de forma casi inmediata posterior a la conversión. O sea, de hecho se tomaba como un solo hecho. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, con Felipe y el eunuco. Felipe le va enseñando en el camino, en el carro, y de repente encuentran agua y el eunuco le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? En realidad nada, no había ningún impedimento. Hoy, por otro lado, nosotros tenemos nuestro curso de bautismo. Eso nos ayuda a entender más de lo que pasa en nuestro interior. Porque el bautismo, de forma externa, manifiesta de forma externa lo que ha pasado adentro de nuestro ser. Leamos versículos 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por cuanto mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte,
De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Pablo refleja por medio del bautismo ese cambio de vida que se produce cuando el ser humano se arrepiente y cree en Cristo. Pablo acá se refiere al bautismo de agua. Hay otros bautismos mencionados en la Escritura, pero tengamos presente que Pablo se refiere al bautismo en agua. Y el bautismo en agua, el bautismo en inmersión que practicamos acá en la iglesia, la verdad que tiene una simbología muy fuerte, muy potente. Significa primeramente unión con Cristo. La primera parte del versículo 3 dice, fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. Unión. Después vamos a entrar un poco más en lo que para nosotros significa, o por lo menos para mí, lo que es esa unión. Así como por nacimiento estamos unidos a Adán, al pecado, ahora por la fe nos unimos a Cristo. Quiero tomar las 3 etapas del bautismo y ver cada una de ellas cómo se relaciona también con el texto cual estamos hablando. La inmersión representa la participación en la muerte de Cristo. La segunda parte del versículo 3 dice, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Cristo murió por nuestros pecados y nos identificamos con Él en su muerte. El pecado deja de tener autoridad sobre nosotros porque Cristo pagó por la redención de nuestros pecados. Mientras estamos bajo el agua, significa estar sepultados con Él. Dice el versículo 4, la primera parte, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Queda sellada la muerte a nuestra antigua vida, al pecado. Los pecados pasados quedan sepultados. Vamos por la inmersión, la salida del agua. Representa la resurrección a una nueva vida, identificándonos con la resurrección de Cristo. Dice el versículo 4, la segunda parte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Partícipes también en la resurrección de Cristo. Una resurrección con propósito, tiene un propósito. Vemos el final del texto, dice así, andemos en una vida nueva. Tiene un propósito para que nosotros andemos en una nueva vida. Hemos muerto el pecado, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nuestros pecados pasados quedaron sepultados y al resucitar con Cristo debemos tener una nueva vida, vivir en esta nueva vida. Una reflexión final a este punto. El ser partícipes en la resurrección de Cristo no es solo una esperanza futura de vida eterna, sino que tiene implicaciones presentes. Ya no somos los mismos porque el pecado ya no tiene autoridad. Y estamos unidos con Cristo, así que debemos caminar por esta vida bajo una nueva perspectiva, la de adoptados como hijos de Dios, y nuestras acciones deberían reflejar esta nueva condición. Queremos partir al tercer punto, unidos con Cristo en muerte y vida. Partimos con el versículo 5, dice así, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda,
también estaremos unidos con Él en su resurrección. El término unidos que aparece en la NBI para mí tiene un significado más profundo, un significado mayor que los términos usados en las otras traducciones. Otras traducciones tienen plantado juntamente, injertados en Él, identificados con Él, como algunas de ellas. ¿Por qué? Porque ese unidos para mí tiene mayor sentido de profundidad, porque para mí representa intimidad con el Señor. Intimidad tal que somos reconocidos como hijos por adopción y coherederos con Cristo. Romanos 8, del 15 al 17, expresa esto que estamos diciendo. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Unidos en la muerte, cuando aceptamos el sacrificio de la cruz por nosotros, y en la vida, porque recibimos vida eterna en medio de su resurrección. Jesucristo vive y nos da vida. Sigamos con los versículos 8 al 10. Dice así: Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Como vimos, la muerte con Cristo significa muerte de nuestra vieja naturaleza. Quedó en el pasado. El pecado ya no tiene poder, ya no tiene autoridad. Y el vivir con Cristo tiene proyección futura, pero también presente. Nuestra nueva vida con Cristo se inicia en el presente. Cuando nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Cristo, en ese momento empieza una nueva vida. En ese momento empieza la transformación. En ese momento nuestra vieja naturaleza queda muerta al pecado y Jesucristo, a través del Espíritu Santo, tiene el control. Amén. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, murió una sola vez por nosotros en nuestro lugar. Llevó sobre él el castigo por nuestros pecados y Dios lo resucitó, así que la muerte ya no tiene poder sobre él. Él venció la muerte y ahora vive. Eso es trascendente. Algo que ya he comentado reiteradas oportunidades a mis estudiantes de la escuela dominical, es que nosotros nos seguimos a un personaje que vivió en un momento de la historia, que hizo grandes cosas y que murió. Y hoy estudiamos su legado. Sino que seguimos a alguien que permanece vivo, que está vivo. Eso debe hacer la diferencia y nos debe impulsar a seguirlo. Versículo 11 dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Llama la atención ese de la misma manera también ustedes. O sea, así como Cristo, en cuanto a su vida, vive para Dios, lo que se menciona al final del versículo 10, de la misma manera, ustedes, de la misma manera, nosotros, también ustedes considérense muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que debemos vivir para Dios. En lo que vivimos en nuestra vida, vivir para Dios. Este vivir para Dios, estando insertos en el mundo, es una constante lucha. El general degradado sigue dando órdenes, pero debemos recordar constantemente quién está a cargo ahora. El Señor está a cargo por medio del Espíritu Santo. En resumen de los puntos, no hay licencia para pecar. El pecado y Satanás ya no tienen autoridad sobre el creyente arrepentido que cree en Cristo por la fe. El bautismo como la expresión externa de lo que pasa en el interior del ser humano. Nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Ahora debemos vivir para Dios por medio de Cristo Jesús. Y para ir concluyendo, quiero leer un párrafo del libro del gran John Stott, que justamente en su libro, en su comentario respecto de Romanos, quería destacar esto sobre ese texto, que como que resume todo. Y hace una pregunta: ¿pueden los creyentes nacidos de nuevo vivir como si todavía siguieran en sus pecados? Y responde: pues sí, supongo que podrían, por lo menos por un tiempo. No es imposible, pero basta que recuerden quiénes son. Basta que recuerden su bautismo, el símbolo de su nueva vida en unión con Cristo, y con seguridad querrán vivir en conformidad con ella, o sea, con esta nueva vida. De manera que el principal secreto de la vida de santidad radica en la mente. Consiste en saber que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo, en saber que el bautismo en Cristo es un bautismo para participar en su muerte y resurrección, y en considerar que por medio de Cristo estamos muertos al pecado y vivimos para Dios. Es preciso que recordemos estas verdades, que meditemos en ellas, que las comprendamos y que las grabemos en la mente hasta que se vuelva parte integral de nuestra manera de pensar, que el retorno a la vieja vida resulte impensable. Y para terminar, quiero leer un versículo una citación de Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. De nuevo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Oremos. Querido Señor, damos gracias. Gracias por este amor tan grande, por este amor que nosotros no hemos merecido. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Este sacrificio único, este sacrificio que para nosotros representa muerte a la vieja vida, Señor, y resurrección para vivir contigo en estos días, en este tiempo, en estos momentos. Señor, ayúdanos en este caminar, que no es siempre fácil, no es sencillo. El pecado sigue al acecho, el general degradado sigue dando órdenes. Señor, ayúdanos a seguir al nuevo general, ayúdanos a seguir al Espíritu Santo. Señor, que nos guía en cada momento en nuestro día. Que nosotros, Señor, hagamos caso a este nuevo general.
Que nosotros, Señor, ayúdanos a hacer caso a lo que tú nos enseñas a través de la Escritura, para seguirte a ti como tú quieres que te sigamos. Señor, ayúdanos a vivir el día a día conforme a tu voluntad. Acompáñanos en cada momento con esta gracia tuya, con este amor tuyo. Señor, no hay libertad para pecar. Señor, queremos pedir que tú nos fortalezcas, nos animes, nos guíes en los momentos difíciles, en los momentos cuando vienen las tentaciones. Haznos fuertes para resistir. Señor, danos tu fortaleza, danos tu gracia, así como lo has prometido en tu palabra. Lo entregamos todo ante ti, agradecidos. En nombre del Señor Jesús. Amén.